El pectoral del juicio, un artefacto misterioso armado con 12 gemas preciosas y cargado con los Urim y Tumim, para honrar el corazón del sumo sacerdote cuando se presente ante Yahvé. ¿Cuál era su utilidad? ¿Existió alguna vez? ¿Qué enigmas encierra? El pectoral del juicio, descrito en Éxodo 28, del 15 al 30, es un objeto de gran simbolismo para la tradición hebrea, en el que se disponen 12 piedras preciosas, cada piedra con el nombre inscrito de una tribu, subrayando la unidad y la diversidad del pueblo de Israel. Debió funcionar como un recordatorio permanente de la identidad y del destino del conjunto del pueblo, y como un símbolo para que el sumo sacerdote, al portar este objeto, representara a toda la comunidad ante Yahvé y recibiera la voluntad divina para dar las instrucciones de mando. De esta suerte, algunos han interpretado que el pectoral permitía la comunicación con Yahvé a través de un sistema lapidario, con intervención de los Urim y Tumim, en el cual la disposición precisa de las gemas tiene un significado trascendente asociado a las propiedades espirituales de cada una de ellas. El enigma que rodea al pectoral, a sus piedras y en especial a los Urim y Tumim está preñado de simbolismo lapidario, misticismo, propiedades energéticas, correspondencias cósmicas y un sinfín de atribuciones sobrenaturales tales que ha fascinado desde siempre a todos los que se han acercado a descubrir sus misterios. Me incluyo. Bueno, nos proponemos en este ensayo analizar el uso del pectoral, entender el significado de Urim y Tumim, aclarar el sentido de las 12 gemas y su asociación con cada uno de los hijos de Israel, y evaluar la trayectoria del artefacto a lo largo de la historia. Para arrancar, creo que sería útil leer la descripción que se hace en Éxodo 28. Es un poquito larga. Si te cansas, ves hacia adelante. La puedes leer tú mismo. Dice así: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. La primera, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén
en el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Es la de Reina Valera 1960. Hemos de destacar, además de la suntuosidad y perfección del artefacto, 3 aspectos, a mi juicio, del texto que llaman nuestro interés. El uso judicial del pectoral ante Yahvé, la presencia de Urim y Tumim y la asociación precisa de las gemas a cada una de las tribus. Abordémoslo por partes. La primera parte, el uso judicial del pectoral. El texto traduce pectoral del juicio, pectoral de mishpat en hebreo, y se menciona así 3 veces en este fragmento, y solamente esas 3 en toda la Biblia con esos términos precisos. Así pues, debe sorprender al lector la aparición de este artefacto asociado a un uso judicial que no se ha explicado y nunca se concretará en el texto. Pero no cabe duda de que su función está relacionada con la justicia, pues al final dice que Aarón llevará juicio, mishpat, de los hijos de Israel sobre su corazón ante Yahvé, aludiendo al pectoral. Mishpat es una raíz con orígenes etimológicos jurídicos y podríamos traducirla por veredicto o sentencia judicial. Parece pues que el pectoral será el artefacto que distinguirá al sumo sacerdote y simbolizará la capacidad exclusiva que tendrá para presentarse ante Yahvé con el fin de impartir justicia. En este contexto, conviene recordar que impartir justicia incluye definir las leyes, interpretarlas y ejecutarlas. Esto es, el portador del pectoral tendrá el poder legislativo de crear las leyes, el poder gubernativo de ejecutarlas y el poder judicial de condenar al insumiso, en tanto que será el único que tendrá el privilegio de entrar en la zona santísima, consultar el testimonio de Yahvé escondido en el arca y comunicarse con él a través del propiciatorio. En términos teológicos, es Yahvé quien imparte justicia, pero en términos prácticos es Aarón quien lo hace, pues todas las decisiones de Yahvé serán conocidas a través de él. En otras palabras, el portador del pectoral concentrará todos los poderes sobre el pueblo de Israel. Así pues, con independencia de sus poderes sobrenaturales, el pectoral es cuanto menos un símbolo de poder. Cabe matizar aquí que si bien ese es el uso que se deduce de aquí del texto, podemos interpretar también que se utilizaba como artefacto para predecir el futuro mediante la consulta a Yahvé. Así lo refleja el texto en algunos pasajes posteriores. Quizá el más evidente sea aquel de David, en el que le pide al sacerdote que le deje el efod para preguntarle a Yahvé si debe perseguir a unos merodeadores y si conseguirá alcanzarlos. Y así sucede, que se lo pone, consulta y recibe respuesta concreta, que sí. No obstante, ese uso adivinatorio está de algún modo inscrito en el uso de poder en general. Es decir, un instrumento de consulta divina para tomar decisiones, que es lo que es. Reconozco que el asunto adivinatorio merecería matices y análisis más detallados, pero escapa a la ambición de este breve ensayo. En todo caso, más adelante volveremos a aludir al uso que hace David, quizá quede un poquito más claro. Vamos con los Urim y Tumim. ¿Qué es que sé? Bueno, pues el carácter poderoso del artefacto se matiza con la presencia de los Urim y Tumim, 2 palabras en plural hebreo que aparecen aquí por primera vez en la Biblia sin más detalle. Solo aparecen mencionados juntos 5 veces en toda la obra, aquí, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Esdras y en Nehemías, y 2 más en las que se menciona solamente Urim. Sin embargo, en ninguno de los casos se dan detalles de qué son. Por el contexto podemos interpretar que son objetos, pues se pueden colocar físicamente en algún sitio, según deducimos de Éxodo y Levítico, donde se alude a colocarlos en el pectoral.
puesto que son plurales, debemos pensar que son varios objetos Urim y varios Tumim. Vamos a ver. Urim es el plural de Ur, que significa llama, probablemente derivado de Or, con el sentido de ser luminoso o causar luz. Tumim es el plural de Tom, que significa perfecto, en el sentido de completo, acabado, y quizá también con sentidos figurados, obviamente, que a su vez deriva de la raíz primitiva tamam, que significa completar, también con posibles acepciones figurativas. Así pues, Urim y Tumim parece que son los objetos luminosos y perfectos, que deberíamos interpretar en un sentido simbólico por necesidad, claro. No sabemos qué hacen. Tan es así que los traductores no se atrevieron nunca a traducir esos términos, habida cuenta de su misterioso significado y la amplitud del campo semántico que sugieren. Luces y perfección. No obstante, aunque no tenemos descripción de su apariencia, debieron ser objetos de sobra conocidos por los lectores de su tiempo, que es la única razón por la cual se puede omitir en un texto una descripción imprescindible. Me explico con un ejemplo. Quizá vale la pena. Yo puedo escribir un cuento. En un cuento, María recibió un WhatsApp con la ubicación, sin más detalles, y todos me entenderían. Pero dentro de 2000 años, cuando no exista WhatsApp, es posible que no se entienda sin una nota al pie. Entenderíamos a lo sumo por el contexto que María recibió algún tipo de mensaje o señal con información de una ubicación, desconociendo la forma y el canal. De un modo semejante desconocemos hoy el significado de Urim y Tumim, y debemos desconocerlo desde hace demasiado tiempo, porque no hay ningún consenso acerca de sus apariencias respectivas. Lo que sí sabemos, por el contexto de Éxodo y Levítico, es que estos objetos debían ponerse en el pectoral para que estuviesen sobre el corazón de Aarón cuando estuviese delante de Yahvé. Pero no tenemos la seguridad de si son necesarios ante su presencia o bien necesarios para comunicarse con él. Esto no lo tenemos claro por el texto. En Deuteronomio, en cambio, el sentido es diferente, pues se alude a los objetos en la bendición de Moisés a la tribu de Leví de otro modo. Dice así, Deuteronomio 33:8: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Moisés se está dirigiendo a Yahvé, tu Tumim y tu Urim, los de Yahvé, y pide que estos objetos, que parecen pertenecer a Yahvé, sean entregados al patriarca de la tribu de Leví, caracterizado, según dice aquí el texto, por su piedad y devoción a Yahvé. Más adelante añade que los levitas serán encargados de mostrar la ley e impartir justicia. Bueno, todo en el ámbito que ya conocemos de esta historia. Así pues, de este fragmento de Deuteronomio podemos deducir que los objetos son de Yahvé, en un sentido literal o figurado, y que establecen con él algún tipo de conexión para poder impartir justicia, de forma simbólica, como emblema, o tal vez física. En Esdras, la mención aporta algo diferente. Esdras 2:63. Hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. En esa cita, la traducción añade un matiz que no existe en el original. Dice, para consultar con Urim y Tumim. En hebreo dice solamente, hasta que haya sacerdote con Urim y Tumim. Lo de consultarse lo han inventado, con el sentido de que no se tomarían decisiones hasta que estuviera presente un sacerdote con esos objetos. La inclusión del término consultar confunde al lector, pues no son objetos con los que consultar dudas, sino objetos que confieren autoridad para pronunciar un veredicto o dictar sentencia. De nuevo resuena el eco del ámbito jurídico de otros fragmentos. Nos queda por aclarar la cita de Nehemías, pero es redundante. Menciona el mismo caso de Esdras en los mismos términos, la repite. Así pues, en realidad tenemos 3 apariciones de los objetos, en rigor. La de Éxodo Levítico,
que es la misma, la de Deuteronomio y la de Esdras Nehemías, que es la misma. Si unificamos el conocimiento de las tres, podemos deducir que Urim y Tumim son varios objetos que van siempre juntos y han de colocarse en el pecho del sumo sacerdote para que pueda impartir justicia. Estos objetos son de Yahvé, o bien en un sentido literal o físico, no lo sabemos, y fueron entregados para que el sumo sacerdote los llevase y pudiera comunicarse con él para impartir justicia. O bien en un sentido simbólico, representan la única autoridad capaz de comunicarse con Yahvé, o en un sentido físico, en fin, que pueden impartir justicia con esa máquina. El campo semántico de luces y perfección al que aluden sus etimologías parece redundar también en la capacidad que proporcionan para conocer el juicio adecuado en cada asunto. Añadamos a todo ello que cuando digo juicio y justicia me refiero a ese sentido amplio en el que representan todos los poderes de mando. Bueno, en otras palabras, estos objetos simbolizan el poder supremo ante el pueblo de Israel, mediante la relación que establecen entre Yahvé y el sumo sacerdote, bien sea de manera física o metafórica, o simbólica, como se quiera ver. La disposición de las gemas, mi parte preferida. Las 12 piedras preciosas se disponen en 4 filas de 3, de una forma precisa y detallada en el texto, como hemos podido leer. Se menciona que llevará cada una el nombre de un hijo de Jacob, es decir, simbolizarán a cada una de las 12 tribus. La forma cuidadosa con la que el autor describe las filas y enumera las gemas nos fuerza a pensar que la disposición no es trivial, sino que responde a un orden concreto que ha de tener, cuanto menos, es decir, a un significado simbólico o incluso un sentido práctico, no lo sabemos, cuanto más. Entonces, solo tenemos que asociar las 12 piedras enumeradas ordenadamente con los 12 hijos de Jacob y establecer un paralelismo entre las propiedades lapidarias de las gemas y las virtudes que caracterizan a cada uno de los personajes, para empezar a descubrir el velo del misterio. Podría parecer fácil, pero cuando uno se pone a la tarea de enumerar las gemas por orden, descubre que no hay consenso de cuáles son. Si uno lee cualquier Biblia, parece un trabajo automático, ya lo hemos visto en esta versión de Reina Valera: sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe. ¿Dónde está la duda? Bueno, pues vamos a ver cómo suena esa música con otra Biblia, por ejemplo, la Evangelical Heritage Version, que dice cornalina, diamante, jacinto, ágata, zafiro, esmeralda, berilo, jaspe, rubí, topacio, ónice y turquesa. No son las mismas, ¿verdad? Te dejo aquí el marquito. Quizá lo más curioso sea que solo coinciden 2, ¿no? El zafiro y el ónice en la 11. Y no solo es que se altera el orden de casi todas, sino es que las dos series juntas tienen 15 gemas diferentes. Bien, he cotejado 75 Biblias para ver la dispersión de las traducciones y después de analizar la primera piedra del pectoral, he concluido que aproximadamente hay 3 versiones principales, con más de 20 traducciones de cada clase, más 2 minoritarias que tienen solo algún elemento y alguna versión que prefiere no traducir los nombres de las gemas en hebreo. Es decir, que no hay consenso, ni mucho menos, ni en la primera ni en todas las demás. Conscientes de esa dificultad y el atrevimiento de citarlas ordenadamente, la versión de la traducción al lenguaje actual omite por completo la disposición de las gemas y dice simplemente lo siguiente. Es el fragmento de Éxodo 28, del 17 al 21. Dice: este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en 4 hileras de 3 piedras cada una. Y fuera problema. Es una solución muy inteligente, pero como no nos resuelve el misterio, pues tenemos que seguir estudiando. Parecería simple
el siguiente paso: acudir directamente al texto masorético hebreo y ver qué dice. Pero ese trabajo no es tan sencillo como parece. Esos términos en hebreo no son muy comunes. No se tiene mucha información acerca de sus significados ni de sus raíces etimológicas. Y en algún caso son hapax, con lo que no podemos deducir de forma concluyente a qué gemas se refiere cada palabra. Además, debemos sospechar que el autor no tenía conocimientos de mineralogía suficientes como para identificar gemas con precisión, y pudo decir una cosa cuando se refería a otra, o utilizar nombres muy genéricos para mencionar, por decir algo, una piedra azul, desconociendo la diferencia entre un zafiro y una aguamarina. Por ejemplo, el primero es un corindón y la segunda es un berilo. De hecho, si atendemos al texto concreto, se menciona el berilo y la esmeralda en casi todas las traducciones, desconociendo que la esmeralda es un berilo. A mayores hay berilos de color azul, verde, dorado, rosa, blanco, rojo, por no entrar en matices, y me ha puesto un talento de oro a que el autor no sabía eso. Es cierto que en hebreo nunca se dice berilo, esa palabra no es hebrea, pero la Septuaginta, que es del siglo III a.C., redactada por gente que sabía hebreo mejor que nadie, traduce berilo cuando lee Tarshish en la gema número 10. Y me juego otros 70 talentos de oro con los traductores, con cada uno, a que no sabían eso del berilo. Bueno, sea como fuere, bromas aparte, interesa conocer cuáles son las piedras y su orden preciso, pues al autor no le pareció asunto menor, en tanto en cuanto cada una de ellas simboliza a una de las tribus, lo cual puede traer aparejado un significado profundo. Cabe hacer esa investigación para poder asociar cada gema a uno de los hijos de Jacob. Como yo soy idiota y me gustan las gemas, pues lo he hecho. Pero te tengo que mostrar todo ese detalle en un ensayo aparte porque no es cosa breve y perderíamos el hilo argumental de este cuento. Así que mañana te lo enseño. Bueno, y no obstante, antes de aclarar las piedras, o después, ¿cuál es el orden de las 12 tribus? Bien. Si supiéramos la disposición precisa de las piedras, quizá podríamos asignar cada una a un hijo de Israel, pues tampoco es obvio. El texto dice según los nombres de los hijos de Israel y también dice según las 12 tribus. Y ya ves dónde tenemos el dilema. Los 12 hijos no son equivalentes a las 12 tribus en todo contexto, ¿no? José y Leví desaparecen en un momento y son sustituidos por Efraín y Manasés. Podríamos pensar que en ese punto de la historia todavía están José y Leví en la lista, pero también sabemos que esta parte de Éxodo está escrita cuando se conoce perfectamente la redacción de la conquista de Canaán y el reparto de los territorios que incluyen a Efraín y Manasés. En cualquier caso, se dice textualmente los hijos de Israel y esos 12 están muy claros en Génesis. En todo caso, pese a las dudas razonables, si partimos de la premisa de que el autor quería asignar cada una de las gemas a un personaje o tribu concreta, deberíamos sospechar que cuando escribió el texto pensaba en un orden determinado, en alguno, en el que sea. Para intuir cuál debió ser ese orden, lo que podemos valorar son las veces que se citan todas las tribus en la Biblia de forma conjunta y ver si siguen siempre el mismo orden. Bueno, los órdenes que yo he localizado y que considero relevantes a lo largo de toda la obra son estos. El cronológico por nacimiento, que aparece en Génesis del 29 al 32. El orden según la bendición de Jacob, en Génesis 49. El censo de las tribus de Israel, que se hace en números 1. O la disposición del campamento, que se hace en números 2. O la bendición de Moisés, que se hace en Deuteronomio 33. Voy por orden. Según la división de la tierra prometida, que se hace en Josué, de 13 al 19. Según los jefes de las tribus, que se hace en 1 Crónicas 27, o según las tribus selladas, si nos vamos al Apocalipsis 7.
Y también estaría, por supuesto, un orden arbitrario. Es otra posibilidad. En ese ensayo, aparte sobre las gemas, voy a incluir el análisis de todas estas posibilidades para alcanzar la conclusión de cuál pudo ser el orden más probable en el que el autor debió pensar para asociar las 12 tribus a cada una de las gemas. Así que nos vemos mañana con eso, porque lo mismo sería un poco largo incluirlo aquí. Bueno, este pectoral, con independencia de cuál es la relación simbólica y lapidaria entre gemas y tribus, ¿qué evidencias tenemos de la existencia del objeto, del pectoral? Pues la verdad es que no tenemos rastro arqueológico del pectoral, como ya podría sospechar, y mucho menos de los misteriosos Urim y Tumim, aunque los relatos bíblicos describen su uso por los sumos sacerdotes en varias ocasiones. ¿Hay alguna fuente fuera de la Biblia? Flavio Josefo lo menciona en Antigüedades Judías, con lo cual en su época ya debía ser un recuerdo. Esto es el siglo I después de Cristo. En los rollos de Qumran, algo más antiguos, se mencionan los Urim y Tumim también como recuerdo, lo cual nos invita a pensar que si existió el pectoral alguna vez, debió perderse mucho antes. El último registro que tenemos es, por tanto, la Biblia hebrea. Según Éxodo 28:30, Aarón fue el primero en recibirlo. Pero solamente se menciona el pectoral del juicio en ese punto. Nunca más vuelve a aparecer en toda la obra. Sin embargo, podemos sospechar que su hijo Eleazar lo llevó después de él, porque en Números 27-21 se menciona que Josué debía acudir a Eleazar para consultar Urim. No veo motivos literarios para sospechar que no tenía el pectoral. Del mismo modo, podemos deducir que sus sucesores fueron heredándolo al menos hasta los tiempos de David. Con Saúl, por ejemplo, se menciona 1 Samuel 28:6. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y después David acude al sacerdote para que le preste el efod para consultar a Yahvé, que esto lo habíamos mencionado al principio. 1 Samuel 30, 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Yahvé, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Bien, aunque no se menciona el pectoral del juicio ni los Urim y Tumim, el contexto del efod parece aludir a todo el equipo de comunicación con Yahvé. Es una suposición razonable. Aquí el texto aporta un detalle sumamente interesante. El portador puede comunicarse con Yahvé con independencia de que sea el sumo sacerdote. Esto nos llevaría a pensar que el ritual de consagración de los sacerdotes es innecesario o meramente decorativo, el que vimos en el último episodio, y que el hábito en este caso sí hace al monje. Desde una lectura piadosa seguramente se podrá justificar diciendo que David obviamente tenía privilegios especiales concedidos directamente por Yahvé o algo así, ¿no? Porque era el rey, como una especie de consagración implícita a través de la unción real. Pero sea como fueren, estos son los últimos alientos del pectoral del juicio. Y ya, después encontramos las menciones de Esdras y Nehemías, que hemos mencionado más arriba, en las que los Urim y Tumim ya no están y no se pueden tomar determinadas decisiones sin la presencia del sacerdote con los prescientes objetos. A partir de este punto no queda ningún rastro ya en la Biblia del efod, ni del pectoral, ni de los Urim y Tumim. Todo apunta, pues, a que el pectoral se perdió durante la destrucción del primer templo.
en el 586 a.C., ya que su última aparición es en el periodo de David y los libros de Esdras y Nehemías cuentan episodios tras el exilio babilónico. No es ni mucho menos seguro, pero es el único evento relevante que podría justificar que un objeto tan preciado hubiese desaparecido. ¿No te parece? Tampoco podemos concluir con esto que el pectoral existió y se perdió entonces, ni mucho menos, pues los pasajes en los que aparecen son legendarios, tanto como las tablas de Moisés. Sea como fuere, el sacerdocio descrito en la Torá, en el que se utilizaba esta vestimenta tan extravagante, dejó de practicarse con la destrucción del segundo templo en el año 70. Con lo que a partir de ese momento y hasta la actualidad no tenemos constancia de nada parecido al uniforme del sumo sacerdote y mucho menos al pectoral del juicio. Conclusión. ¿Qué concluimos? El pectoral del juicio es un objeto literario, del cual no tenemos más evidencia que su mención en el libro, en la Biblia hebrea, con vaporosos recuerdos de ellos que se pierden en tiempos remotos. No es seguro que existiera y es lógico pensar que no existió, pues no hay evidencia arqueológica ni literaria más allá del propio texto hebreo. Y los relatos en los que aparece son legendarios, cuando no totalmente mitológicos. Sin embargo, algo me hace pensar que sí existió, ya que se conserva memoria de su ausencia. Es muy difícil inventar el recuerdo de algo que se ha perdido. El relato cronológico bíblico nos deja encajar la destrucción del primer templo de Jerusalén con el saqueo de todos estos objetos sagrados, algo que pudo haber sucedido en realidad de forma plausible. Y no es extraño que durante el sacerdocio se utilizasen todo tipo de instrumentos rituales cargados de un valor simbólico divino, cosa que podemos comprobar con un simple vistazo a nuestras religiones actuales. Cosa muy distinta es que el pectoral fuese tal y como se describe en Éxodo 28, como hemos leído, lo cual solo puede sostenerse con fe. En todo caso, la tradición mantiene que venía armado con 12 gemas, cuyas propiedades simbólicas probablemente estuvieran en sincronía con las características de los 12 hijos de Israel. Será apasionante bucear en ese misterioso mundo lapidario en el próximo ensayo y desenredar la maneja del enigma. Hasta mañana. La consulta. ¿De dónde salieron los materiales para el tabernáculo? A colación del episodio sobre el tabernáculo y el pectoral del juicio, Jorge y Cristian se preguntan de dónde salen todos esos materiales tan preciosos, tan preciados, tan caros, y no solo las joyas exóticas que se utilizan en el pectoral, sino también la enorme cantidad de metales preciosos y elementos naturales que sospechamos que no crecen en el desierto, como la madera de acacia o las pieles de tejones. Lo he traído aquí a colación de este pequeño ensayo del pectoral, haciendo una excepción, porque estas consultas las llevamos a nuestro resumen de la Biblia, pero bien, tenemos demasiadas y mejor comentamos algo. A mi juicio, la posible incoherencia narrativa no está en ese matiz, sino en la ausencia de justificación divina. Es decir, el texto no justifica por qué Yahvé pide de forma tan detallada cosas tan difíciles de conseguir para un pueblo de esclavos que vaga por el desierto. Ese es el tema. Pero si salvamos ese óbice, debemos consentir que es verosímil que lo consiguieran, en honor a la verdad. La tenencia de joyas en abundancia está justificada en el texto. Antes de escapar de Egipto se cuenta que saquearon a las egipcias, o como dice el texto con más suavidad, les pidieron alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, que tú recordarás de uno de nuestros resúmenes. Se recuerda así hasta 3 veces en Éxodo 3, 11 y 12. Queda pues una idea clara de que los hebreos salieron de Egipto con las manos llenas.
Y acerca de los materiales naturales, los olivos, las acacias, los tejones, todo eso es posible que existiese en el Canaán de hace milenios. Recordemos que en la antigüedad no era una región tan estéril, aunque era estéril. Es seguro que no abundaban. De ahí precisamente que se citen simbolizando la exclusividad y el lujo. Sobre las especias, Canaán era un enclave fronterizo entre culturas, donde no resultara extraño imaginar a los comerciantes extranjeros traficando con ellas. Es muy probable que los hebreos las conocieran y de un modo semejante las tuviesen por artículos de lujo difíciles de alcanzar. En definitiva, no veo mayor problema en que el autor describiera tan ostentosas y extravagantes exigencias de Yahvé, y que el conjunto de los 600.000 hombres de a pie, con sus familias, fuesen capaces de juntar esa cantidad de lujo material en el hipotético contexto en el que se describe la historia. Cosa distinta es que tenga sentido en la trama que Yahvé sea tan exigente.